Y si tú eres psicólogo y no comprendes el sistema de creencia de tu paciente, de verdad que no lo podía ayudar. Porque los estados que son seculares, que son religiosos, han modificado ciertas conductas que, si bien están prohibidas de acuerdo a la religión, sí están permitidas por el Estado. No sé pero los que representan a esas divinidades o los que están guiando o pastoreando a estas comunidades son humanos que cometen errores. En Renuevo, que es mi centro, ¿Ya? Renuevo Psicología, atendemos a mucha gente que quiere ser respetada en su religión. ¿Ya? Yo creo que el 80% de nuestros pacientes busca en Renuevo el respeto por sus creencias. Pero espérate un poquito, porque me llama la atención lo que estás diciendo. O sea, que aquí hay falta de respeto a las creencias. Y yo Qué coloco heavy, en man. grupos de Facebook de psicólogos, y mucha gente puede ver mis avisos de trabajo, y yo ya le quité los comentarios. Porque era pero una seguidilla de colegas. El último aviso tuve más de 175 risas de mi aviso. ¿Por qué? Porque pedía respeto por la cosmovisión, papá. Entonces al tiro me dicen, no, pero entonces esto se da. Y claro, y yo puedo citar a cualquiera de mis colegas a conversar, tomémonos un cafecito y yo te explico por qué es importante esto. Y ahí queda. A ver, pero cuéntame un poco, yo quiero andar un poquito más en el tema de las religiones. Me llama la atención. Este es un país, yo pensé que era... O sea, debiera ser así. ¿Y qué es lo que el principal problema que enfrenta la gente con respecto al tema de su religión? Mira, el principal problema es que se ningunee la religión. Por ejemplo, de la religión evangélica, que son muchos de los pacientes que atendemos, está el temor de que el psicólogo no comprenda su cosmovisión, que le diga, pero ¿cómo? Que retrógrado, que aquí, que allá, y no comprendiendo bien su sistema de creencia. Y si tú eres psicólogo y no comprendes el sistema de creencia de tu paciente, de verdad que no lo podía ayudar. Si el respeto básico no está, si no aprenden los códigos de la persona, ¿cómo va a ayudarlo? Si no aprenden lo que es sagrado para la persona, por ejemplo. Tenemos hay un infiltrado. Ahí te escucho un poquito mejor. Ahí sí. Bo. Ya. Chao, hijita. Fíjate que me golpeaste con el tema. Estoy súper golpeado. Porque yo en general, nunca he sentido, en Chile nunca he sentido un tema con la religión. Es más un tema de, ¿cómo decirlo?, de identidad del problema que uno enfrenta. O sea, cuando yo hablo de antisemitismo, qué sé yo, no hablo contra la religión. Yo creo que la gente no insulta a los judíos por la religión judía, los insulta por todo lo que trae consigo hablar de los judíos, ¿no es verdad? O que son avaros, o que son aquí, o que son allá, que el Hitler no terminó la pega, y un montón de cosas más. Y eso, pero nunca lo asocié directamente a mi relación con Dios, que es un poco lo que es la religión o la fe, ¿no? Claro. Y yo no me imaginé que hubiera otras religiones que sí tuvieran ese tipo de problemas, acá en Chile por lo menos. Y tú me estás golpeando con el tema. Sí, fíjate, hay muchos pacientes que van a vernos a nosotros justamente buscando esa acogida, esa legitimación. Porque han sido cuestionados por colegas y eso ocurre, eso es usual, lamentablemente. Pero ¿cómo un colega puede cuestionar el tema? Dice, usted está muy metida en la fe, tiene que salir de ahí, qué sé yo, una cosa así. Claro, como por ejemplo, imagínate que parte de tu problema, porque es tu sistema de creencia, entonces parte de tu problema tiene que ver con algo que te duele y que tú te abocas a tu creencia. Por ejemplo, que alguien te diga, mira, yo busco la solución desde orar, por ejemplo. ¿Sí? Y alguien te podría cuestionar eso. Te podría cuestionar, claro, pero orar solamente, que aquí, que allá, como bajándole el perfil, en vez de utilizar el mismo código, ¿verdad? Para poder dar una solución. Claro, obviamente que sí. Pues esa fe tiene que servir para el tratamiento que le puedes hacer. Obvio, pues el ser humano es tripartito. Tenemos mente, cuerpo y espíritu. Y si dejamos una de esas tres áreas sin considerarla, ¿cómo vamos a intervenir? Mira, interesante. Y así que llega mucha gente y usted, ¿qué es lo que le dice esto a esa persona? No te preocupes, relájate, está bien lo que estás haciendo, partamos de esa base. Claro, por supuesto, sí. Y se puede identificar una religión que sea más afectada que otra. Porque yo podría pensar,
en lo evangélico. Es que mi respuesta va a estar sesgada, ¿por qué? Porque yo soy cristiana, evangélica, y porque mis pacientes, el 80% también lo es. Ya. Entonces, está sesgada mi respuesta, porque yo te voy a decir lo que yo he visto, y claro, yo veo que la religión evangélica está siendo cuestionada, y está siendo muchas veces atacada. ¿Y por qué? En forma... Mira, yo creo que por varias cosas. Yo creo que de pronto han surgido algunos personajes, ¿verdad?, que desprestigian un poco la religión, pero también hay personas que a lo mejor... Soto, exacto, como el Pastor Soto, por ejemplo. O de pronto porque no está tan en el open mind de los tiempos, probablemente. Quizás la gente quiere legitimar formas de vivir que la religión, que se basa en la Biblia, no va a cambiar. ¿Me entiendes? Porque la Biblia va a ser la misma, pasen los años y pasen las generaciones. Pero se sigue escribiendo la historia. Por lo tanto, la Biblia también se sigue escribiendo. No te olvides que la historia, la Biblia al final, si bien es un conjunto de leyes para muchos, o si bien es una forma de enfrentar la vida, según otro, una guía, se fue escribiendo con la historia. Claro, se fue está el escribiendo Antiguo con la historia. Testamento, está el Nuevo Testamento, y eso es todo parte de la Biblia. Y la Biblia se sigue escribiendo, porque seguimos escribiendo la historia. Y las próximas generaciones, en 300, 400 ¿Tú crees años que va a haber más, una Biblia? tiene que haber... Va a haber una actualización en su momento. Pero por supuesto tiene que ser como la actualización del computador, si es una cuestión que... Porque los tiempos van cambiando. Y tú lo tienes que notar, tú en la religión, porque... Pero no se actualizaba hace casi 2000 años, porque en el fondo quedó en Apocalipsis. Es que ahí está el problema, por eso la gente empieza a arrancar. ¿Por qué crees tú que mucha gente ha arrancado el catolicismo? Porque se quedó atrás. Pero y eso no, es lo que han hecho los papas, y eso es lo que han hecho los últimos papas. Yo creo que el error humano ha hecho que la gente arranque de las religiones. Yo creo que va por ahí. Bueno, whatever, como tú lo quieras ver, pero al final las iglesias las componen seres humanos, no las componen seres, o sea, las divinidades son simplemente en la fe, pero los que representan a esas divinidades o los que están guiando o pastoreando a estas comunidades son humanos que cometen errores, como el Pastor Soto, desde el punto de vista de alguien, claro, o los curas pedófilos, también, o los que estaban metidos con la mafia de la Tangreta en Italia con el Banco Ambrosiano, claro, ¿no es cierto?, del Vaticano. Pero han ido corrigiendo, y tú has visto que ha habido papas que han sacado encíclicas que han ido como adaptando un poco el tema, empezando a aceptar ciertas situaciones que no se aceptaban. El tema, hay un tema que tiene que ver con la identidad sexual que va a tener que en algún momento ser abordado de una manera distinta, porque es una realidad, ya se convive con ello y eso hace que las personas que tienen esas identidades sexuales se alejen de la religión. Sí, es que de cualquiera, porque todavía las religiones son muy sesgadas en ese tema. Sí, yo creo que en ese tema, en la identidad sexual y en la diversidad sexual, el tema de la religión no tiene que ver con una, y esto es súper polémico lo que voy a decir, ¿no?, pero no tiene que ver con una discriminación. Yo creo que tiene que ver con una preocupación más trascendental. ¿Y cuál es esa preocupación trascendental? La eternidad, la vida eterna, ¿qué va a pasar después? ¿Por qué? Porque una persona que tiene una identidad sexual distinta no tiene garantizada la vida eterna. En la Biblia se plantea en un mismo versículo muchos pecados que tienen la misma valencia, ¿ya? Es decir, y entre eso está justamente la homosexualidad. Wow. Entonces, la preocupación de los padres eso cuando... en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. La preocupación de los padres cuando llevan Porque a un hijo, yo ¿verdad? estudié de la Biblia, no decía nada de eso. Claro, en el Nuevo Testamento. Okay. Entonces, cuando llevan los padres a un hijo, ¿verdad?, por este tema, tiene que ver con esa preocupación más trascendental. Si tú no conoces, como tratante, como psicólogo, no conoces los códigos, ¿cómo vas a hacer una intervención que alivie? Sin embargo, si tú a esos padres les muestras y les dices, mira, la gracia que Cristo puso en esta tierra nos salva, nos libra y nos limpia de cualquier pecado, de cualquier tipo de pecado, porque al final valen lo mismo los pecados, ¿sí? Bueno, pero Dios va a tener misericordia de tu hijo también y puedes vivir tranquilo. Pero, ¿y tú crees que eso es algo que no debería cambiarse, actualizarse, renovarse, a lo mejor sacar un tercer testamento? Lo que pasa es que porque los tiempos han cambiado. Hoy día que yo te realidades diferentes.
Mira, lo que yo te estoy planteando y la solución que yo trato con los pacientes, la saco del mismo texto. Ahora, de si podría haber una renovación, no sé de qué depende que haya una renovación. Como te cuento, hace 2000 años que De fue los el guías último escrito. espirituales, pues. Son ellos los que escriben, son los sacerdotes, son los escribanos, los que Las convenciones. las convenciones, los concilios, son los que van en definitiva haciendo que las cosas vayan cambiando. Porque los estados que son seculares, que son religiosos, han modificado ciertas conductas que, si bien están prohibidas de acuerdo a la religión, sí están permitidas por el Estado. No sé si me entiendes cuál es la diferencia. Claro, claro. Entonces, ahí ya hay un pequeño cambio. Claro, estados más radicales no. Tú te vas al islamismo, el islamismo fundamentalista no va a cambiar. Explícame tú algo también, porque desde el judaísmo, Sí. los libros sagrados del judaísmo es la Torá, ¿estoy bien? El Pentateuco. El Pentateuco, que los primeros 5 libros de la Biblia, de cualquier Biblia. Correcto. Bien, ¿han tenido modificación? ¿Han tenido actualizaciones? ¿Se les ha agregado algo? Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que una cosa es el Pentateuco como tal, que está escrito y eso no se puede modificar, porque está escrito así. Pero otra cosa es la halajá, y la halajá es el estudio permanente. Mira, nuestra religión es una religión cuestionadora. Ya. Nosotros siempre estamos cuestionando. Lo que estudian los ortodoxos es justamente se hacen preguntas con respecto a lo que está escrito en esos 5 libros. Y en base a eso se va escribiendo la halajá, que se va renovando cada cierto tiempo. Y esas son las formas de interpretar o los cambios que tú puedes hacer en base a los cambios que va haciendo el tiempo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el judío ortodoxo y el musulmán no mezcla la carne con la leche? ¿Qué explicación tiene aquello? De bacterias, supongo, de infección. No, porque en esa época cuando lo escribieron, ellos no sabían ni de bacterias, ni de infecciones, ni de nada. Solo sabían que cuando la gente, como no existían los refrigeradores, no había cómo conservar, ¿por qué? Madra, ¿por qué la carne o los animales carnívoros son desangrados en estas costumbres, ¿no es cierto? La kashrut o el kosher y el halal, que es el de los musulmanes, le cortan el pescuezo y desangran el animal. ¿Por qué? Para poder conservarlo más tiempo. ¿Y cómo se conserva más tiempo? Seco, no húmedo. Claro. Porque como no había refrigerador en esa época, también cuando hacían leche, cuando tenían queso, qué sé yo, eso fermentaba con el calor. Por lo tanto, la mezcla hacía que la gente se enfermara y se moría. La gente se moría muy joven en esa época. La gente se moría a los 30 años. Claro. Porque todas las enfermedades existían y no había cura. ¿Por qué no comen cerdo? Por la triquinosis. Pero ellos no sabían que era la triquinosis, sino que asociaban, comió cerdo, se enfermó, se murió. Pero hoy día el cerdo es actualizado. Hoy día un cerdo cocido, ¿lo comerían los judíos? No. Y eso Sigue siendo inmundo. No es que siga siendo inmundo. Lo que pasa es que no es por la inmundicia, ¿no? Ahí hay un error. ¿Sí? Un error, sí, claro. No lo comes porque, a ver, las pezuñas, bueno, hay toda una explicación de las pezuñas y qué sé yo, pero no es porque sean sucios, es porque te generaban enfermedades que hacían. Entonces, hay ciertas cosas que se mantienen en el tiempo, pero por ejemplo hay otras que se van modificando. Por ejemplo, el tema de la conversión. Antes no se aceptaba. Hoy día sí se acepta. Claro. Por lo tanto, eso ya es una modificación al Pentateuco. El judío es hijo de vientre judío. Entonces tú, que naces no de vientre judío, te tienes que convertir. Si no, entonces quedas condenado a no ser judío nunca. Y si quieres ser judío, ¿qué? Antes la conversión empezó a existir. ¿Y cuándo empezó la conversión? Empieza con Jesucristo. Exacto. Entonces, ¿entiendes? Que se va adaptando y uno tiene que ir adaptándose a los tiempos. Yo creo que es muy importante que las religiones comprendan eso. El día que las religiones puedan comprender eso, vamos a tener un mundo menos radicalizado. Hoy día nosotros estamos viviendo un mundo muy radical justamente. ¿Por qué? Porque por la eternidad. Por lo que tú planteaste al principio. No, es que la eternidad. Oye, pongamos los pies en la tierra, veamos cuáles son las necesidades que tiene la gente hoy día. Pero es que yo creo que ahí también... Y démosle lo que necesita para que se pueda seguir aferrando.
Sí, yo creo que uno tiene que ir comprendiendo y haciendo un trabajo muy delicado para que la otra persona vaya entendiendo desde sus códigos. Pero si tú le decís, Mauri, oye, pero pone los pies en la tierra, ya estás bajándole el perfil a lo que cree. Quizás es más fácil hacerlo, abrir su comprensión desde sus propias creencias, no desde decirle, oye, lo tuyo está a nivel de estratosfera, baja los pies a la tierra.